Ciencias Naturales, Unidad 2, Física, la fuerza y sus efectos. Séptimo año, Educación Básica, Colegio Jardín Logrado, con su profesor Carlos Andrade. Hola estudiantes de séptimo básico, ustedes hablan con su profesor Carlos Andrade. Les envío este video que tiene que ver con investigar las fuerzas de manera cotidiana. Les dejé una pregunta y espero que la respondan. Los resultados al correo electrónico como siempre. Bien, nos vemos. La física es la rama de la ciencia que estudia la dinámica. La dinámica es el estudio del movimiento que tienen los cuerpos en esta realidad. Pero ¿cuándo nos movemos? El movimiento del ser humano es siempre. En este sentido les voy a preguntar, ¿qué movimiento les cuesta más al cuerpo humano realizar al estar inmovilizado o en cuarentena? Entonces, el motivo de este trabajo o de este video será realizar la investigación que busque responder al siguiente cuestionamiento. ¿Cuánta distancia recorro en mi casa cada día? Para tener esa información o recoger la información, debemos tener en cuenta la magnitud en la que vamos a estar recogiendo la información. En este caso, la distancia es medida en metros. Entonces, para recoger la información, deberán contar pasos, ya que no tienen, si es que no tienen wincha o algo para medir esos metros. Teniendo contados los pasos, podremos tener en cuenta la distancia que fue recorrida y para tener en cuenta la velocidad necesitamos tener en cuenta también el tiempo de ese recorrido. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy utilizando para caminar? La magnitud son segundos. Entonces deberán contar el tiempo y si hay pausas en su desplazamiento. ¿Y cuál es mi velocidad de movimiento diario? Vamos a dejar en claro que la velocidad inicial será cero. Es decir, si usted está en reposo, la velocidad será cero. Y para decir velocidad inicial, los dejaremos como VI. Entonces, la velocidad se calcula como la distancia dividida en el tiempo. Su magnitud será metros divididos en segundos. El tiempo lo tendremos al final como la velocidad final o BF. Es decir, el total de la división de la distancia dividida en el tiempo nos va a dar el total de la velocidad final que se recorrió caminando dentro de la casa. Ahora vamos con las magnitudes para poder ver qué significa tener esa velocidad, para qué nos sirve esa velocidad. La fuerza se calcula en la masa dividida por la aceleración. La masa, su magnitud son los kilogramos. Y la aceleración, su magnitud son los metros cuadrados. Esa misma aceleración la podemos calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial dividida en el tiempo, entendiéndose que la velocidad final es la velocidad anterior que habíamos calculado. La velocidad inicial será la velocidad en reposo, es decir, cero, y el tiempo será el tiempo de la acción que se realizó para generar una fuerza, es decir, empujar un cuerpo. Entonces, la velocidad final fue de 0,5 metros dividido en segundo, menos la velocidad inicial que fue de 0 metros partidos por segundo, dividido en el tiempo que de movimiento del móvil. Aquí yo coloqué un segundo. Entonces,
la fuerza, que es la masa dividido por la aceleración de los cuerpos, será igual a 90 kilogramos dividido en 0,5 metros partidos por segundo al cuadrado. Y eso es equivalente a 180 newton. Si observamos otro ejercicio, como por ejemplo el saltar, la fuerza de gravedad es la encargada de medir el salto de manera vertical, a diferencia de la fuerza que puede ser ejercida de manera horizontal. Veamos cómo funciona la fuerza de gravedad. Se calcula por la masa, donde su magnitud serán los kilogramos, la gravedad, donde su magnitud la dejaremos como 10 metros divididos al segundo al cuadrado, multiplicado por la altura en metros, que es cuánto se está desprendiéndose del suelo. Entonces, la tarea es la siguiente. Debes realizar saltos y repeticiones de fuerzas. Debes registrar los resultados, analizar tus resultados y comunicarlos a carlosandrae.jlp@gmail.com. Los resultados de esta investigación darán por sentado que conoces y puedes definir lo que es fuerza, fuerza de gravedad y saber cuándo y cómo utilizarlas. Y eso fue la investigación que tenemos en curso. Los saltos y las fuerzas y cómo repercute el no tener movimiento dinámico